Queridos amigos y amigas que ven este video a través de la página de Facebook de Recuerdos San Cristobalenses y de nuestro canal de YouTube. Esto es Jueves de Recuerdos y los saluda con el agrado de siempre su amigo y servidor Milton Tobilla Osuna, cronista popular independiente de San Cristóbal de las Casas. Gracias por estaros viendo y esperando que este tercer video que estamos haciendo de Jueves de Recuerdos sea de su agrado. Y este viene relacionado con la fecha del 16 de julio de 2025, que se celebra, pues por supuesto, la festividad de la Virgen del Carmen. Aquí tenemos un templo muy representativo en honor a esta vocación de las Carmelitas Descalzas, pero que tiene antecedentes, que fue dedicado a otro santo. Vamos a ver por qué. Un templo peculiar que tiene su arquitectura en forma de L y que le fue entregado a las Hermanas de la Encarnación en el siglo XVII. Pero antes de este siglo estaba dedicado al mártir San Sebastián. Había una iglesia dedicada a San Sebastián aquí en San Cristóbal de las Casas, en la antigua Ciudad Real. No solo una, habían dos. La del centro, que estaba a unas cuadras de la antigua iglesia de la Anunciación, que después sería la Catedral de San Cristóbal, y la otra en el lado nororiente, donde se asentaron los quichés, hoy barrio de Cuxtitali. Ya después se llamó Dulce Nombre de Jesús, pero realmente estaba dedicada a San Sebastián. Y la otra se llamaba de San Sebastián y hasta el siglo XX se le da el título de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, esta edificación data en sí del siglo XVI, los primeros cimientos, dedicándolo al santo romano que se celebra el 20 de enero y que es muy popular en diferentes regiones de Chiapas, de manera especial en Chiapa de Corzo. Pero bueno, ya en 1578, más tarde de ello, también se le conoce como el monasterio de Fray Andrés de Uvilla, cuando este fue elegido monje para el consejo eclesiástico con la aprobación de la justicia y regimiento de Ciudad Real. Ya en 1610 se le llama Monasterio e Iglesia de la Encarnación, porque vienen las Hermanas de la Encarnación o Concepcionistas, que es una orden en donde su hábito es color celeste con negro y que fue fundado por Santa Beatriz de Silva. Ok, pasó por esos nombres: San Sebastián, Monasterio de Uvilla, la Encarnación y el Carmen, como hasta la fecha lo conocemos. Entre 1753 y 1766, por iniciativa del obispo Fray José Vital de Moctezuma, que dicho sea de paso, era un obispo muy adinerado descendiente del emperador Moctezuma, se emprendió una renovación y ya reconstrucción completa de lo que es la iglesia y el convento, ya que la cubierta del brazo del crucero, que tiene la fecha 1764 y que antes tenía una efigie del profeta San Elías, que es de donde se basa las reglas, las normas de la Orden de los Carmelitas y de las Carmelitas, que fue reformada por Santa Teresa de Jesús o de Ávila, pues estaba ahí, pero de repente desapareció, se supone que por un sismo, o desconocemos específicamente las razones. Muchos lo recordarán en esa fachada, que es la entrada de la Capilla de la Encarnación. Pero esto es un poquito de lo de la Iglesia del Carmen. ¿Qué es lo más representativo de este conjunto arquitectónico? Pues por supuesto, su arco estilo mudéjar, que fue construido en 1677. Es único en toda América. ¿Ha sufrido modificaciones? Por supuesto que las ha sufrido. Pero realmente, ¿cuál es la historia de nuestro arco mudéjar del Carmen? Cumplió múltiples funciones en su momento como arco, torre, campanario y portería, porque era la entrada no solo a San Cristóbal, a la antigua Ciudad Real, era la entrada también al monasterio de las Concepcionistas o de la Encarnación, que dicho sea de paso, en ese lugar se fabricaban los dulces exquisitos que quedarían como herencia por estas monjas para las dulceras de los barrios que venden en Corpus Christi o en las fiestas populares. Bueno, ese es otro tema con base a gastronomía. Ahorita nos estamos centrando a lo que es la historia. Esta construcción, que como ya les decía es única en México, se considera parte de la colección mudéjar de Chiapas debido a su planta cuadrada de proporciones masivas, sus aplicaciones ornamentales en mortero y la bóveda de madera octagonal con una estrella de 8 puntas que nos recuerda la cantería del arte islámico, que es la que está en la parte de abajo y que antes tenía una lámpara que después robaron. A principios de 1677,
José Antonio de Torres, administrador del convento, solicitó permiso al ayuntamiento de Ciudad Real para construir un campanario, alegando que el convento necesitaba una torre para sus campanas, porque era muy pequeño el del lado que estaba de la Capilla de la Encarnación. Entonces querían una torre más grande para que las campanas se escucharan en toda la ciudad. Pues fue permitido, pero sin embargo también cumpliría otras funciones, como ya se los mencionaba, porque era el paso real. Entonces las monjas del convento decidieron recaudar fondos para la construcción del campanario del convento, pero el único lugar que se podía construir era ese paso real. Esta importante calle va desde el convento de la Encarnación hasta la plaza del pueblo, que hoy es el Parque Central o el Centro Histórico, por lo que el administrador del convento pidió permiso al ayuntamiento de ese entonces y pues accedieron, con tal de que no se obstruyera, pero que sí quedara un pórtico para acceder al centro de la ciudad. Las monjas hicieron tal intervención porque la torre sirvió como acceso de los edificios del convento y al otro lado de la calle, para que las monjas pudieran ir de un lado al otro sin romper el voto final. La torre sirvió como acceso de la iglesia al exconvento y como coro de la iglesia en el segundo piso. Así se construye pues nuestro emblemático y muy visitado Arco del Carmen, que incluso cuando lo proyectan en videos y en fotos, pues ya saben que es San Cristóbal de las Casas. Entonces, entre 1753 y 1766 y desde 1869 se estableció un hospital, un manicomio, una escuela de niñas, un taller de artes y manualidades, un instituto de ciencias y artes, y hoy es el Centro Cultural del Carmen. Así que por muchas cosas ha pasado. Incluso nuestros abuelitos y abuelitas han de recordar que ahí estaba el Hospital de San Juan de Dios, y que era muy visitado en su momento. Después se volvió asilo, pero ya en los años 80, me parece que cuando era gobernador Juan Sabines, espero no equivocarme, pues ya Juan Sabines, papá, Juan Sabines Gutiérrez, pues ya se traslada a lo que era el asilo frente a la catedral y que ahora está por el rumbo de San Felipe, Ecatepec. Ok, bueno, ha pasado por tantas historias la iglesia, el arco y el convento. Tenía que llegar el 23 de marzo de 1993, o sea, estamos hablando de hace más de 30 años, no tiene mucho, cuando un incendio, que hasta ahorita es inexplicable, consumió las grandes obras que tenía en su interior el templo de Nuestra Señora del Carmen, que ya se llamaba así para principios del siglo XX. Y sobre todo, pues se lamentó la pérdida de la patrona de la Virgen del Carmen, que dicen que fue esculpida por Julio Dubois, el mismo que esculpió Jesús de la Buena Esperanza, que está en Santo Domingo, y muchas otras obras en Chiapas y en Guatemala, muy reconocido. Pero sobre todo se perdió aquella imagen de San Sebastián, que era considerada una de las más hermosas y únicas en América Latina por su policromía, pero también por el realismo con el cuerpo humano. Era una imagen bellísima, no tienen idea, y podemos constatar en algunas fotos. Pero sí, se perdió eso, y también el retablo de Santa Ana, algunas pinturas que fueron retocadas por Andrés de Mazariegos, un artista chiapaneco muy popular del siglo XVIII, XIX más o menos, y solo se logró salvar el Arco del Carmen, gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos. Se pensaba en su momento, mencionan, que esto se volviera también otro auditorio como San Agustín, el actual auditorio de la Facultad de Derecho de la UNACH, pero gracias a un patronato de reconstrucción y a un grupo de devotos se reconstruye el templo que hoy conocemos. Fue la iniciativa de manera principal de doña Teresa Bermúdez de Morales, quien congrega a los devotos para rescatar la iglesia del Carmen que había sido quemada, pero también contribuyó don Carlitos Gordillo, que sirvió muchos años en la iglesia del Carmen. Las imágenes fueron donadas por personas de buena voluntad, algunas de madera, otras de fibra de vidrio y otras de tela encolada. Pero las principales, las de la Virgen del Carmen, la que está en el altar mayor, que es la que está de pie, la dona doña María Fong, Robelo de Fong, si no me equivoco. Y la otra lo donan los coletos radicados en Ciudad del Carmen, con las gestiones hechas por el licenciado Fernando Bermúdez Centeno y Carlos Zúñiga Baltasar. Y esa escultura fue hecha en Guatemala por Juan José Dubois, el nieto de Julio Dubois, que esculpió la imagen de la Virgen del Carmen original, que se quemó. Cuando llega la Virgen sentadita, que es la segunda, la que está
abajo, que ponen cada año en la fiesta de la Virgen del Carmen, dicen de que salió en procesión de Ciudad del Carmen hacia San Cristóbal de las Casas y la recibió el entonces obispo don Samuel Ruiz García. Y bueno, fue algo muy emotivo porque habían lágrimas en los ojos de ver cómo regresaban las esperanzas de volver a venerar y celebrar a la Virgen del Carmen cada 16 de julio. Gracias a eso y a la gente devota que coopera con la realización de festejos y actualmente que es una capellanía y que también está bajo el cuidado de la Tercera Orden de las Carmelitas Descalzas, es que hasta la fecha se conserva la festividad en honor a la Virgen del Carmen. Pues busqué resumir mucho la historia de la iglesia y del arco, y también de lo que pasó el 23 de marzo de 1993 con el incendio del Carmen. De leyendas hay muchas que contar de la iglesia del Carmen, pero eso será después. Muchísimas gracias amigos y amigas, espero que les haya gustado este video ilustrativo de lo poco mucho que puedo compartirles, pero esto fue Jueves de Recuerdos con el tema El Templo del Carmen. Nos vemos en la próxima emisión. Se despide de ustedes Milton Tobilla Osuna. Muchas gracias y hasta la próxima.